Una casa tranquila en el estado de Maine. Un pastel de cumpleaños sobre la mesa. Pero en una pequeña habitación, con la puerta entreabierta, se halló un cuerpo. Una niña de 13 años, gravemente herida, sin señales de vida. La policía llegó al lugar. Se confirmó un homicidio. No había signos de entrada forzada. No hubo forcejeo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en esa casa, en un día que debía ser solo una celebración de cumpleaños? Brooke McLaughlin vino al mundo el 2 de julio de 2008 en Augusta, la capital del estado de Maine, en Estados Unidos. Era hija de Rebecca, conocida por todos como Becky, y de Daniel McLaughlin. Antes de que ella naciera, la pareja ya había tenido una hija llamada Caitlin, a quien la familia y amigos llamaban Katie. Más adelante, Katie tuvo una hija a la que puso por nombre Liliana. Aunque al principio todo indicaba que la familia era feliz, los padres de Brooke se separaron cuando ella todavía era una niña, por razones que nunca se hicieron públicas. Luego, Daniel conoció a una mujer llamada Sarah y se casó con ella. Sarah ya tenía 4 hijos: Margaret, Abigail, Eleanor y Logan. Por su parte, Becky también volvió a enamorarse y contrajo matrimonio con un hombre llamado Justin, aunque no tuvieron hijos juntos. Brooke vivía feliz con sus 2 familias. Era reconocida por su amabilidad y cariño, además de ser una joven fuerte y generosa. Mantenía una relación muy cercana con su familia y sus amistades, y le encantaba pasar tiempo con ellos. Entre sus pasatiempos se encontraban escuchar música, salir de compras y nadar. También adoraba a los animales y tenía 2 mascotas, un gato y un dragón barbudo, un reptil originario de Australia. Además, disfrutaba mucho de las actividades al aire libre como conducir vehículos todoterreno, pescar en el hielo, hacer caminatas y encender fogatas. En el colegio, Brooke era una estudiante promedio con muchos amigos. Sus profesores la recordaban con cariño. Estudiaba en la escuela secundaria Marana Cook, donde conoció a Aidan Grant, un joven de su misma edad, que marcó un antes y un después en su vida. Aidan era del pueblo de Wayne, en el condado de Kennebec, Maine. Había nacido el 18 de julio de 2007, y su madre se llama Melissa Grant. Hasta el día de hoy, se desconoce quién es su padre. Según lo que se muestra en las redes sociales, Aidan y Brooke comenzaron su relación amorosa en febrero de 2022. No obstante, algunas fuentes consultadas durante esta investigación sugieren que su vínculo había empezado algunos meses antes. De cualquier manera, para ese año, ya eran una pareja oficial. Todos sabían que estaban juntos, solían dedicarse publicaciones mutuamente y compartían fotos en las redes. Al principio, todo parecía marchar bien entre ellos. Sin embargo, la situación empezó a cambiar cuando los padres de Aidan se separaron. Su madre se mudó a otro estado, y aunque su padre permaneció en su ciudad natal, trabajaba durante la mayor parte del día, por lo que Aidan pasaba mucho tiempo solo en casa. Por esa razón, decidió mudarse con Brooke y su familia, creyendo que así estaría acompañado y feliz, además de poder estar con su novia. Los primeros días de convivencia fueron tranquilos, pero según testigos cercanos, la relación entre los adolescentes se volvió intensa con demasiada rapidez. Ambos eran muy jóvenes para sostener el estilo de vida que llevaban. No se trataba solo de responsabilidades domésticas como cocinar o limpiar, sino también de mantener relaciones sexuales frecuentes. Personas allegadas afirmaron que ninguno de los dos contaba con la madurez emocional necesaria para enfrentar una relación tan comprometida. Además, ambos mostraban señales de ansiedad. Brooke, por ejemplo, solía angustiarse con la idea de que Aidan pudiera dejarla por otra persona. Todo esto fue deteriorando la relación, y en pocos meses, lo que parecía una historia romántica dio un giro totalmente opuesto. Así se llegó al 18 de julio de 2022. Ese día, alrededor de las 6 de la tarde, Becky, la madre de Brooke, volvió a casa del trabajo con un pastel para celebrar el cumpleaños número 15 de Aidan. Lo que debía ser una celebración familiar, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Según contó Becky más tarde a varios medios,
ese fue el peor día de su vida. Entró a su casa llena de entusiasmo, esperando encontrar a Brooke y Aidan listos para celebrar el cumpleaños de este último. Pero en lugar de eso, se topó con una escena completamente inesperada. Al ingresar, no vio a nadie, así que comenzó a buscar por la casa. Fue en una de las habitaciones donde encontró a Brooke, sin responder, en una escena que ninguna madre debería presenciar jamás. Becky, en estado de desesperación total, llamó de inmediato al servicio de emergencias, con la esperanza de que pudieran salvar a su hija. En pocos minutos, patrullas policiales y unidades de bomberos llegaron al domicilio. Cuando los equipos ingresaron a revisar a Brooke, confirmaron que ya no tenía signos vitales. Su cuerpo fue retirado para realizar los análisis forenses correspondientes, los cuales revelaron que su cuerpo presentaba signos de violencia. A partir de ese momento, la investigación se manejó como un caso de homicidio. La policía del estado de Maine inició las diligencias necesarias para encontrar al responsable del crimen. Sin embargo, durante los primeros días no se revelaron muchos detalles al público. Lo que sí se supo es que el auto familiar, un Chevrolet Impala rojo, no estaba en la entrada de la casa. Al día siguiente, el vehículo fue encontrado abandonado en la ciudad de Wayne, el lugar de origen de Aidan, y donde aún residía su padre. En ese momento, nadie sabía el paradero del adolescente, y claramente se convirtió en el principal sospechoso del asesinato. Como ya se mencionó, las autoridades no compartieron demasiada información en los primeros días, pero una semana después, el sábado 23 de julio de 2022, se comunicó oficialmente que una persona había sido arrestada en relación con el caso. Poco después, la Policía Estatal de Maine confirmó que el detenido era Aidan, el novio de Brooke. Fue acusado formalmente de asesinato intencional y trasladado a un centro de detención juvenil en Long Creek. Tras conocerse la detención de Aidan, Becky publicó un mensaje en redes sociales en homenaje a su hija. El domingo 24 de julio se realizó el funeral de Brooke. Como Aidan era menor de edad, se restringió la información tanto sobre su arresto como sobre los detalles específicos de la muerte de la joven. Todo el caso se mantuvo sellado hasta que finalizó la audiencia de imputación. El lunes 25 de julio de 2022, 2 días después de su arresto, Aidan participó en una audiencia virtual desde el centro juvenil, donde se encontraba detenido. En esa sesión ante el Tribunal de Menores, presentó una negativa, una figura legal equivalente a declararse inocente. Ese mismo día, los fiscales de la Procuraduría General pidieron que se le realizara una evaluación por distintos especialistas, incluyendo un profesional en salud mental, con el fin de determinar si debía ser juzgado como adulto. Después de eso, no se tuvo más información pública sobre el proceso hasta exactamente un año después. El martes 25 de julio de 2023, se celebró la primera audiencia formal del juicio en el Tribunal de Distrito de Waterville. Allí se iba a definir si Aidan, que ya había cumplido 16 años, enfrentaría el juicio como menor o como adulto. En esa misma audiencia, tanto la Fiscalía como la defensa expusieron por primera vez y de manera pública las pruebas que habían recopilado durante la investigación, las cuales usaron para apoyar sus respectivos argumentos. Empecemos por la posición de la defensa. Aidan fue representado por John Pelletier, un abogado asignado por el tribunal. Como era de esperarse, el defensor argumentó que su cliente no debía ser juzgado como adulto. Afirmó que, aunque Aidan fue quien le quitó la vida a Brooke, no se trató de un acto planificado ni premeditado, sino que todo ocurrió durante una pelea. Según su relato, ese día los dos adolescentes discutieron por relaciones amorosas que habían tenido en el pasado y que los celos influyeron en la situación. Además, señaló que ambos habían consumido alcohol y marihuana, lo que aumentó la intensidad de sus emociones. El abogado defensor insistió en que el ataque no había sido planeado, sino una reacción impulsiva, producto de la rabia generada por la discusión que ambos adolescentes estaban teniendo en ese momento. También subrayó que Aidan y Brooke estaban viviendo una realidad que no les correspondía para su edad. Estaban asumiendo responsabilidades de adultos debido a su contexto familiar, y eso, según él,
afectó negativamente su desarrollo emocional. Frente a estos argumentos, la fiscal adjunta Katie Sibley presentó una posición distinta. Afirmó que Aidan cambió su relato en varias ocasiones y que los detalles del crimen fueron modificados por él a conveniencia. Según Sibley, el joven adaptaba su versión de los hechos de acuerdo a lo que consideraba más favorable para sí mismo en cada instancia. En un primer testimonio ante las autoridades, Aidan negó haberle quitado la vida a Brooke. Dijo que un hombre había irrumpido en la casa y atacado a su novia, mientras él, al ver al intruso con un arma blanca, sintió miedo y decidió huir. También aseguró en esa declaración inicial que, al salir, el vehículo familiar ya no estaba en la entrada. Posteriormente, durante su permanencia en el centro juvenil, Aidan cambió su versión y admitió que él había causado la muerte de Brooke, aunque aseguró que lo hizo en defensa propia. Explicó que discutieron en la habitación que compartían y que la situación se volvió tensa hasta el punto en que temió por su vida, alegando que Brooke se volvía muy fuerte cuando estaba bajo el efecto de drogas. A los psicólogos que lo evaluaron, Aidan ofreció una tercera versión, similar a la anterior. Relató que durante la pelea, Brooke lo golpeó primero, lo empujó al suelo y comenzó a agredirlo. Dijo que, por temor a que lo matara, usó un objeto filoso para defenderse. Afirmó varias veces que actuó por miedo y que nunca tuvo la intención de causarle la muerte a su novia. Sin embargo, la fiscalía no dio por válidas estas versiones. La fiscal Sibley refutó cada uno de esos relatos y también respondió a los argumentos presentados por la defensa. La fiscal subrayó que las manchas de sangre encontradas en la casa indicaban que el crimen no había ocurrido en la habitación, como afirmaba Aidan, sino en la sala de estar. Respecto al supuesto ataque por parte de Brooke, señaló que los detectives a cargo de la investigación no mencionaron en sus reportes ninguna lesión visible en el cuello de Aidan. Para reforzar la idea de que el adolescente no estaba bajo los efectos de sustancias al momento del crimen, se presentó un video registrado por varias cámaras de seguridad. En esas imágenes se veía a Aidan conduciendo el vehículo de la familia. En el video se observaba que manejaba de forma normal, usaba las señales de giro correctamente y respetaba todas las normas de tránsito. Según la fiscal, si realmente hubiera estado en un estado alterado por drogas o alcohol, su forma de conducir habría sido imprudente o errática. El trayecto de su fuga incluyó varias localidades, hasta que llegó a una zona deshabitada cerca del lugar donde vivía su padre. Allí, estacionó el coche y se internó en el bosque. Para respaldar esta versión, se presentó un informe de la Policía Estatal de Maine que detallaba el análisis de los datos del teléfono celular de Aidan. A partir de esa información, también se descubrió que él llevaba consigo el móvil de Brooke mientras escapaba. Durante esta primera audiencia, se compartieron también los testimonios iniciales de algunos testigos. Los psicólogos que evaluaron a Aidan concluyeron que lo mejor para él era permanecer en el centro juvenil, donde podría recibir orientación y tratamiento para su salud mental. Ambos especialistas señalaron que las entrevistas que mantuvieron con Aidan, así como con sus familiares y personas cercanas, habían sido fundamentales para comprender distintos aspectos de su carácter y comportamiento. Aunque Aidan era considerado un joven tranquilo y un estudiante común, sufría de ansiedad, lo que lo llevó a empezar a consumir marihuana. Los especialistas que lo evaluaron destacaron que no tenía antecedentes penales ni mostraba conductas antisociales, lo cual hacía difícil creer que el ataque hubiese sido planeado con anticipación. Después de estos testimonios, el proceso para determinar cómo sería juzgado Aidan tuvo que continuar al día siguiente, el 26 de julio de 2023, debido a limitaciones de tiempo. En esta nueva sesión, la Fiscalía presentó varios testigos que ofrecieron más detalles sobre los hechos relacionados con la muerte de Brooke. La audiencia comenzó con la declaración del médico forense Liam Funtes, quien estuvo a cargo del examen del cuerpo de Brooke. Confirmó que la joven recibió más de heridas repartidas en distintas partes del cuerpo, especialmente en el cuello y los brazos.
explicó que Brooke murió como resultado del conjunto de todas esas lesiones. Además, afirmó que probablemente se encontraba en estado de sumisión al momento del ataque, ya que no presentaba heridas defensivas. Durante esta jornada también declaró la madre de Brooke. Aunque ya había relatado lo sucedido a la policía, esta vez aportó más detalles. Contó que al entrar a su casa, vio el objeto usado en la agresión, fue hallado cerca de la escena, y que en ese momento pensó que algo les había pasado a ambos. El horror fue completo cuando encontró el cuerpo de su hija. Además, se presentó una grabación de Melissa, la madre de Aidan, quien declaró que su hijo le había dicho que estaban solos en casa, cuando un hombre desconocido entró y atacó. Según Melissa, Aidan le afirmó que después de eso, él huyó del lugar. La fiscalía también llamó a declarar al supervisor del centro correccional, donde Aidan estaba recluido. Según su testimonio, el joven le había confesado que atacó a Brooke en el dormitorio. Detalló que la discusión había comenzado porque Brooke sentía celos y temía que él la dejara por otra persona. El supervisor, cuya identidad se mantuvo en reserva, agregó que Aidan le contó que había consumido drogas y alcohol ese día, ya que era su cumpleaños y quería celebrarlo. Después de esta declaración, la representante del Estado cuestionó la veracidad de las afirmaciones de Aidan, señalando inconsistencias con las pruebas recolectadas. Por ejemplo, Aidan dijo que encontró el cuchillo cerca de un pastel que él y Brooke habían cortado en su habitación para celebrar juntos. Sin embargo, la fiscal afirmó que solo se encontró un pastel en la escena, el que Becky había llevado al regresar a casa y descubrir el cuerpo de su hija. Para la fiscalía, esto indicaba que Aidan fue hasta la cocina a buscar el cuchillo con la intención de agredir a Brooke. Frente a estos señalamientos, la defensa mantuvo que Aidan fue atacado por Brooke y que esa versión no había sido investigada adecuadamente. Como se sabe, gran parte del proceso judicial se llevó a cabo de forma reservada, por lo que muchos detalles no se hicieron públicos. Lo que sí se supo fue que, más de un año después del crimen, Aidan aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo de culpabilidad. Al ser interrogado por el juez sobre si había cometido el crimen de forma intencional, respondió que sí. Esto permitió acelerar el resto del proceso judicial y llevó a la siguiente etapa, la audiencia de sentencia. La audiencia se celebró el 18 de diciembre de 2023. Ese día, unas 20 personas entre familiares y amigos de Brooke se presentaron en el tribunal, y 7 de ellos ofrecieron declaraciones sobre cómo los había afectado la pérdida. Durante la audiencia final, también se le solicitó al juez que reconsiderara tratar a Aidan como un adulto, ya que existía preocupación de que pudiera volver a cometer un crimen similar al ser liberado. Asimismo, se solicitó la máxima pena permitida por la ley del Estado. En ese momento, Becky, la madre de Brooke, tomó la palabra. Su intervención fue la más conmovedora de todas. En su declaración de impacto, habló sobre cómo la ausencia de su hija no solo significaba no tenerla más en su vida, sino también perder la posibilidad de compartir momentos fundamentales juntas. Su graduación, su primer auto, los viajes, su boda. Expresó un profundo resentimiento hacia Aidan, a quien había recibido en su hogar cuando más lo necesitaba. Becky confesó que esta tragedia la transformó en una persona amargada y que la muerte de su hija se llevó consigo una parte de ella. Dijo que desde el momento en que encontró su cuerpo, se convirtió en una madre completamente destruida. Tras varios meses de deliberaciones, finalmente se conoció el veredicto. El juez determinó que Aidan sería juzgado como menor de edad. En consecuencia, el joven, que entonces tenía 16 años, fue sentenciado a 5 años en el centro juvenil, donde ya se encontraba desde el día de su arresto. Esto implica que, según los términos del acuerdo de culpabilidad, Aidan recuperará su libertad al cumplir los 21 años. La fiscalía también solicitó una compensación económica de $18,000 para la familia de Brooke. No obstante, la defensa alegó que Aidan no tenía la capacidad de pagar esa suma, ya que era menor de edad
y no tenía historial laboral. El juez aceptó este argumento y rechazó la petición. Durante la lectura de la sentencia, el magistrado explicó que su decisión estuvo basada en parte en los informes psicológicos presentados anteriormente. Los expertos señalaron que Aidan no mostraba tendencias violentas ni problemas de control de impulsos. A pesar de esto, el juez expresó que no se sentía conforme con el resultado ni con el fallo, pero aclaró que estaba atado a lo que dictan las leyes del estado de Maine. En el sistema penal juvenil de ese estado, las autoridades solo pueden mantener a un menor detenido hasta los 21 años. La ley obliga a optar entre dos opciones extremas: cadena perpetua o liberación a los 21. No existe una alternativa intermedia. El caso de Brooke generó una fuerte cobertura mediática y abrió un debate importante a nivel local sobre la necesidad de reforzar la protección y educación en torno a la seguridad juvenil. La memoria de Brooke sigue siendo un recordatorio de que, como sociedad, debemos comprometernos a crear un entorno más seguro para que tragedias como esta no se repitan. ¿Piensas que el entorno en el que vivían Aidan y Brooke influyó directamente en lo que pasó? ¿Tú también crees que la sociedad debería hacer más para proteger la salud mental de los jóvenes? ¿La historia de Brooke te hizo reflexionar sobre algo en particular?